Bueno, vamos a empezar poco a poco. Sí, porque estáis 11 familias conectadas. No sé si hay alguna más queriendo entrar, porque había más familias que se habían inscrito para participar en esta sesión. En cualquier caso, bueno, pues empezamos ya, como os decía, poquito a poco. Yo, además de ver la pantalla con la presentación que veis vosotros, veo una pantalla con vuestros nombres o los que aparecen en vuestro programa. Sí me gustaría, si no os resulta muy incómodo, el que podáis poner cámara quienes la tengáis para que, además de hablar yo a la pantalla de un ordenador, pues vea algunas cámaras y, bueno, pues me resulta más personal y veo más vuestras expresiones y sé que me estoy dirigiendo, pues eso, a Miriam, a Sandra, a Elena, a Issei, Unai. Muchísimas gracias, John. Eh, bueno, pues lo que os digo, si ponéis la cámara, pues veo unas caras al otro lado, que aunque estamos ya muy acostumbrados a todo esto del Zoom, Isane, vale, fenómeno, ahí estáis los dos, muy bien. Si no tenéis cámara no pasa nada, o si no os va bien ponerla sin problema, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, pues si podéis tener alguna, pues la verdad es que a mí me resulta más cómodo hablar a sonrisas, a ojos, y no a, pues eso, a una pantalla negra. Porque, insisto, he hecho yo creo que cientos de sesiones como esta, pero lo de hablar a una pantalla todavía me cuesta. Si es para grabar para una cámara, pues vale, pero si es en directo me cuesta más. Así que, bueno, lo dicho, empezamos poquito a poco. En este caso, bueno, yo me voy a presentar porque me han comentado que lo dejaban en mis manos desde la ICAS. Entonces, bueno, os diré que yo soy psicóloga, tengo 35 años aproximadamente de experiencia profesional. Y además de eso, pues bueno, pues soy madre y soy tía. Entonces, he participado de la crianza y la educación de mis hijos, que son dos chicos, pero también, afortunadamente, de algunas de mis sobrinas, un poco más en la distancia, que son chicas. Y además de eso, pues he tenido la suerte de trabajar con familias que tenían niños, niñas de características muy diversas, tanto en cuanto a características personales, como en cuanto a procedencia cultural, los países de origen, y eso, bueno, pues ha hecho que me pueda atrever a hablar con vosotros en este caso, sobre protección y frustración en la primerísima infancia. Y digo que me pueda atrever porque entiendo que es un tema de mucha responsabilidad. Para mí implica un gran compromiso porque sois aitas y amas implicados, muy implicados y con muchas ganas de dar todo y dar lo mejor a vuestros peques, y entonces entiendo que es una gran responsabilidad para mí participar en esto. Nerea está comentando que no puede ver ni oír nada. Entiendo que los demás veis y oís, ¿verdad? Porque, bueno, si es así, vamos a ver si Víctor puede contestarle en el chat y ver si puede ayudarla. Bueno, pues os comento, después de esta breve presentación, bueno, os diré que además de trabajar con familias y de la experiencia personal, he participado como coautora de diversos libros sobre educación y después pues, en programas fundamentalmente de radio hablando de educación. A mí me gustaría comentaros lo primero, que la idea de estas sesiones y lo que a mí me piden desde la UASP Castola es tratar de dar respuesta a vuestras preguntas. Por esa razón, bueno, pues tenemos un contenido que forma parte de lo que hemos visto, que resulta de interés a las familias y por lo tanto esperamos dar respuesta a preguntas, pero a mí sí me gustaría que todas las cuestiones que os hayáis traído esta tarde a las que esperáis dar respuesta, que las podáis ir escribiendo en el chat. Lo podéis hacer en el chat de grupo o dirigido exclusivamente a mí. Si lo hacéis en el chat de grupo, pues lo veis todos y así todos lo podemos compartir. Si esas preguntas van a tener una respuesta a lo largo de la exposición que yo tengo preparada, pues la contestaré a lo largo de la exposición, y si no, pues o al final o en algún punto intermedio, es decir, me iré ajustando a vosotros, porque la idea es responderos a las cuestiones que podáis tener para las que yo tenga una respuesta que me parezca
realmente útil. Si tengo dudas, pues os diré, pues no lo sé y me quedo con la duda y os la contesto en otro momento. De hecho, a todas las preguntas que hagáis, prepararemos un documento en el que daremos una respuesta escrita y os lo enviarán desde la Icastola. Vuestras preguntas junto con preguntas que han hecho otras familias a lo largo de otros cursos. De manera que además del ratito que vamos a estar ahora, tendréis ese material que es el resultado de otras sesiones y de, bueno, pues otras dudas que planteaban familias en vuestra situación con peques, entiendo que de 2 a 3 años, ¿verdad? Es lo que tenéis en casa. Vale. Y algunos igual tenéis un poco mayores, un poco más pequeñitos, pero hoy vamos a hablar de esta franja de edad, aunque todo es aplicable a otros momentos. Bueno, pues vamos allá. Estáis viendo la pantalla con la presentación, entiendo, ¿verdad? Vale. Bueno, pues vamos a hablar de sobreprotección y frustración. Dos términos que pueden parecer contradictorios. Por un lado, sobreprotección de las familias y frustración de esos niños y niñas pequeñitos. Entonces, vamos a ver cómo encajamos esto. Yo quería empezar con la portada de un libro que veis ahí, Verdades de Mentira. Es un libro que tiene unos cuantos años, no es un libro novedoso, sino todo lo contrario, pero que a mí me gusta mucho empezar con él, porque quienes seáis personas curiosas y que os guste detectar fake news, pues veréis cómo las fake news no son algo de nuestra era moderna, sino que tenemos fake news desde, bueno, pues probablemente desde que existe la escritura y quizá desde que existe el ser humano. Porque, bueno, una de las características que tenemos los seres humanos es que nos gusta que los demás piensen como nosotros. Y si para eso tengo que convencerles de algo que no es así, pero da igual, yo pienso que es así, utilizaré todos los medios a mi alcance. Entonces, en ese libro, Verdades de Mentira, os encontraréis con muchas cuestiones que pensaréis que son verdad, no sobre educación, sobre muchos temas diversos, y que realmente se ha mostrado que es mentira. Incluso datos sobre hechos históricos que no han sido así, sino todo lo contrario. Entonces, para quienes tengáis curiosidad. Y ya ocupándonos del tema que tratamos hoy, de educación y de la infancia, pues os encontraréis con que hay muchísimas páginas web, muchísimas fuentes de información sobre este tema. ¿Y qué problema nos podemos encontrar con todas esas fuentes de información? Pues que hay informaciones que parecen razonables, pero algunas o muchas que son contradictorias entre sí o que aunque parecen razonables, en la práctica no nos encajan con lo que nosotros vivimos. Ese es uno de los problemas de lo que ahora se viene a llamar la sobreinformación. Entonces, bueno, pues hay que buscar entre toda la información que recibimos cuál es la que realmente nos sirve. Lo que yo voy a tratar de hacer aquí con vosotros es facilitaros información que sirve. A lo mejor no es la más sencilla o la más amigable o no todo lo que más nos gusta escuchar, pero lo que sí os puedo asegurar que sirve, que es útil y que os puede ayudar quizá a seleccionar entre todas esas verdades que son más o menos verdades en las diferentes fuentes de información que podéis tener. Deciros también, para empezar, otra cosa. Esta es una frase de Unamuno. Hay personas tan llenas de sentido común que no les queda el más pequeño rincón para el sentido propio. Lo que quiero deciros con esta frase es que probablemente muchas de las cosas que pensáis de manera individual, personal, sobre la crianza y la educación de vuestros hijos, son acertadas. Fijaros lo que os estoy diciendo. Más allá de la información que habéis recibido, de lo que habéis leído, eso que de manera instintiva, natural, sin una gran reflexión, os surge cuando os planteáis dudas sobre vuestros hijos, probablemente sea acertado. Es decir, sabéis mucho más de lo que pensáis. Y en la medida en que pensamos más, buscamos más información, tenemos más riesgo de confundirnos, por mezclar informaciones contradictorias y por combinar, digamos, informaciones externas con nuestro propio sentido, con lo que nosotros pensamos que es mejor, pero que lo ponemos en duda por esa información que hemos recibido. En resumen, que cuando tengáis dudas no penséis que es que sois un padre, una madre, jóvenes, que no sabéis, que no tenéis experiencia, que unas amistades dicen una cosa, unos familiares dicen otra. Quedaros con lo que pensáis
de una manera natural, instintiva, que probablemente lo pensáis bien. Bien, continuamos. Hablamos de eso. Bueno, yo os animo de nuevo a que escribáis en el chat todas las dudas, preguntas que se os ocurran o aquello con lo que dices, no, pues esto suena muy bien, pero no estoy de acuerdo. Bueno, pues escribidnos ahí, así yo tengo la oportunidad de contestaros. Bien, cuando hablamos de sobreprotección, estamos hablando de proteger a esos niños y a esos niñas pequeños, pero de una manera excesiva. Por eso lo de sobreprotección. Entonces, ¿dónde está el punto de equilibrio? Esta es la gran pregunta. ¿Hasta dónde protegemos? Yo os diría que para dar respuesta a esa pregunta tenemos que hacer equilibrios entre la protección y permitir que aprendan. Esto se dice muy rápido, pero cuando permites que aprendan, que ese niño y esa niña puedan aprender por experiencias, estás corriendo pequeños riesgos de que lo pasen un poco mal. Nunca que sufran un daño, jamás, pero sí que lo pasen un poco mal. Y eso es algo que nos puede costar, lo vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, os quiero empezar diciendo que cuando se sobreprotege, lo que estás haciendo es impedir que tengan aprendizajes naturales, por experiencia. Y estamos hablando ya de 2, 3 años. Ya es el momento en el que se mueven, en el que empiezan a interactuar, en el que empiezan a interactuar con iguales. Y a lo mejor, pues cuando están interactuando con otra niña, con otro niño, resulta que ves que le quitan siempre el juguete y dices, esto no lo puedo permitir. Pues ahora yo me guardo el juguete y no jugáis los dos. O ahora yo reparto los juguetes. Eso es sobreprotección. Te sientes mal cuando ves que le están tratando de una manera injusta y estás impidiendo que aprenda con la experiencia. Y eso te deja tranquilo, porque no le han quitado el juguete que era suyo, o no han estado más tiempo, o no han hecho algo que te parece injusto, pero has impedido que tenga la experiencia de que si te quitan el juguete y te quedas ahí sentado, pues te quedas sin juguete. Y esa experiencia permite que en la siguiente ocasión pueda observar lo que pasa y funcionar de una manera diferente, actuar de una manera diferente. Y estás también dificultando que expresen su temperamento. Puede haber niños y niñas a los que no les importa que le quiten el juguete. Le quitan el juguete y cogen otro. Se quedan sin juguetes y encuentran la manera de jugar, si están en la calle, con una hierba, con un poco de arena, con un bichito que ven y se ponen a observar. Y en este sentido, la sobreprotección impide esas dos cosas.